Hola equipo, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora el tema de máxima transferencia de potencia. Ya hemos explorado en otros videos que tenemos la posibilidad de convertir una gran combinación de fuentes de diferentes índoles, de voltaje, de corriente y resistencias, inclusive fuentes controladas, que luego vamos a ver unos ejercicios sobre esto. Podemos convertir toda esta gran combinación de elementos en dos posibles circuitos, mucho más sencillos. Uno va a ser el equivalente de Thevenin, vamos a ponerlo por acá, este va a ser el de Thevenin, marquémoslo, Thevenin, y el otro va a ser el equivalente de Norton, ¿sí? Y uno ya escoge por cuál camino irse, dependiendo de facilidades que uno vaya encontrando en las operaciones. En realidad, cuando uno termina el de Thevenin, salta muy rápido al de Norton haciendo una transformación de fuentes. Cuando termina el de Norton, salta muy rápido al de Thevenin haciendo una transformación de fuentes. ¿Listo? Entonces, cuando vos hagas muchos ejercicios del uno o del otro, te vas a dar cuenta de que hay ejercicios que se facilitan hacerlos por Norton y otros se facilitan hacerlos por Thevenin y no hay problema. ¿Listo? Entonces, la idea principal es que una gran combinación se puede reducir a dos elementos en digamos que conectados de diferente forma. ¿Listo? Lo interesante es que hay algo que queda siempre de manifiesto, es que la resistencia de carga, que es sobre la que vos finalmente vas a hacer pruebas, queda aquí quieta, listo, en las tres configuraciones. Entonces lo que queremos ahora es saber, conocer qué movimientos se tienen que hacer por aquí adentro para que garanticemos que esta fuente de voltaje o esta fuente de corriente transfiera la máxima cantidad de potencia a esta resistencia RL que está aquí, ¿sí? Evidentemente estas dos fuentes van a transferir energía, ¿sí? Y a una velocidad que sería potencia a estas dos resistencias, ¿listo? A la resistencia de Thevenin y a la resistencia de carga. Y en este caso la fuente de corriente de Thevenin va a transferir potencia a esta resistencia de Norton y a la resistencia de carga. ¿Listo? Como ustedes saben que RTH y RN dependen de todas las resistencias y de su forma de cómo están conectadas adentro, entonces esas podríamos modificarlas o no alternando todo lo que haya por aquí adentro, ¿de acuerdo? Y obviamente el resultado de este voltaje de Thevenin también va a ser el resultado de la combinación de fuentes que hayan por aquí adentro, igual la corriente de Norton. Entonces lo que queremos en este momento a partir de ahora es tratar de buscar qué números estratégicos, ¿sí? Cómo es la proporción entre estas dos resistencias, entre esos dos números, para que la fuente que hallemos transfiera la máxima cantidad de potencia posible a esta resistencia. ¿Listo? Y para eso vamos a hacer unos cálculos donde ustedes van a dar cuenta de que si este crece mucho, toda la potencia se va para acá, pues si este está muy grande, y si este está muy chiquito, entonces toda la potencia se va a ir para acá. Vamos a encontrar una relación en cómo diablos determinar cuál es la proporción entre estos dos números para que aquí haya realmente la máxima. Y eso va a tener que ver con problemas de maximización que ustedes han visto tal vez en cálculo diferencial, ¿cierto? Encontrar máximos y mínimos. Aquí lo que queremos es buscar un máximo. Entonces vamos a hacer los calculitos con números para que ustedes se convenzan de que esto no es una relación lineal, ¿sí? O sea, no es proporcional. Hay que tener cuidado con eso, igual que estas dos. ¿Listos? Entonces vamos a ver qué pasa. Bien, entonces de las dos posibles configuraciones vamos a trabajar primero el caso con la fuente de voltaje. Recuerden, esta sería una fuente de voltaje. Aquí la resistencia R1, aquí la resistencia R2. Esto emula lo que tendríamos: voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin y resistencia de carga. Pero lo vamos a trabajar como un problema aparte, sencillo, con R1 y R2 y una fuente de voltaje aquí. ¿Listo? ¿Qué nos ocupa entonces? Hallar la potencia de R2. ¿Sí? Y ustedes saben muy bien de la ley de Watt que la potencia es el voltaje multiplicado por la corriente que atraviesa esa resistencia. El voltaje que aparece aquí y la corriente que la atraviesa. ¿Listo? Entonces, hombre, en ese circuito los parámetros que tenemos realmente son la fuente de voltaje, la resistencia 1 y la resistencia 2.
Y vamos a tener que escribir el voltaje de la resistencia 2 en términos de estos tres parámetros y la corriente en términos también de estos tres parámetros, y les voy a mostrar cómo se hace eso. Entonces, lo primero es que tratemos de obtener una expresión para la corriente que está circulando por esta malla que tenemos aquí, que es una malla muy sencilla. Estas dos resistencias están afortunadamente en serie porque comparten un único terminal. Entonces la corriente que circula por ahí va a ser muy fácil el voltaje sobre la resistencia equivalente que hay entre ellas dos. Entonces vamos a poner acá la expresión para la corriente va a ser el voltaje sobre R1 más R2, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, déjenme yo hago aquí, hasta ahí, va a ser entonces voltaje sobre la serie de estas dos, que es la resistencia equivalente. Y se acabó. Ya encontramos la I en términos de las tres variables que tenemos ahí. ¿Listo? Y ahora vamos a hallar el voltaje de esta resistencia en función de todas estas, ¿cierto? Y eso se hace con un divisor de voltaje. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a calcular, digamos así, el voltaje de R2 va a ser igual a la resistencia en cuestión, R2, sobre la serie de las dos resistencias, que es R1 más R2, multiplicados por el voltaje de la fuente que tenemos, ¿de acuerdo? Ya tenemos el voltaje de R2, aquí tenemos la corriente de R2. Ahora vamos a utilizar esta fórmula entonces. Vamos a coger esta fórmula y vamos a utilizarla para calcular la potencia de R2. Entonces vamos a escribir aquí el subíndice R2 con el voltaje de R2 y la corriente de R2. ¿Listos? Entonces déjenme, pues nada, multipliquemos ahí una vez. Nos queda así. Potencia de R2 va a ser igual a la V, R2 sobre R1 más R2 por V, multiplicado la corriente R2, que es la V sobre R1 más R2. ¿Sí? Esta es nuestra gran fórmula para hallar la potencia sobre la resistencia de 2 en términos de quién, de las resistencias que tengo ahí y las fuentes de voltaje. ¿Listo? Y ustedes ya ahí empiezan a ver como, uy, no, entonces esta B con esta B es B al cuadrado y esta R1 más R2 está aquí como denominador dos veces, también les puedo poner al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer justamente. Vamos a coger potencia de R2 es igual a, entonces, R2 por voltaje al cuadrado sobre la suma de R1 y R2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto ya es la expresión de la potencia en R2. Nos falta buscar una maximización de esta función en términos de ¿quién? Pues hombre, justamente de la resistencia R2, que es donde queremos encontrar el máximo local, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a coger la derivada de la potencia de R2 con respecto a R2 y lo vamos a igualar a 0 para poder realmente maximizar o encontrar el máximo de esa situación. Y pues como estamos hablando de potencia, entonces estamos maximizando básicamente la transferencia de potencia sobre este elemento que está aquí. Entonces aplicarle la derivada con respecto a R2 y igualarla a 0 nos va a dar unas condiciones donde esta vaina se va a cumplir realmente. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar rápidamente una calculadora que tenga esas características para que ustedes saquen de una vez los valores. Muy bien. Sacamos la expresión de la potencia sobre R2, donde esta función acá, y lo que tenemos que hacer es para maximizar ese valor,
sacamos la derivada de la potencia de R2 con respecto a R2 y lo igualamos a 0. ¿Listo? Si vos metes esto en un sistema computacional, te va a dar acá un resultado que ya lo ponemos aquí de una vez. Un gran álgebra de acá igualado a 0 porque es lo que queremos hacer, maximizar la función. ¿Listo? El hecho de que esté igualado a 0 pues nos da una ventaja porque podemos coger todo este término que está aquí dividiendo y lo pasamos a multiplicar allá por 0 y automáticamente, ¿qué pasa? Vuela. Nos queda esta expresión. R1 por V2 menos R2 por V al cuadrado igual a 0. ¿Listo? Aquí podemos rápidamente deshacernos de este V cuadrado y nos va a quedar entonces que R1 menos R2 es igual a 0, lo cual inmediatamente nos lleva a que R1 debe ser igual a R2. ¿Listo? Bajo estas circunstancias, la derivada va a dar 0 y vamos a tener una máxima transferencia de potencia. ¿Listo? Entonces, en ese gran circuito que acabamos de pintar, de hecho, déjenme, ya que hicimos toda esta álgebra, pues vamos a repintarlo. Tenemos esta situación. Voltaje, R1 y R2. Entonces pasa que solamente cuando estos dos valores son iguales, hay una máxima transferencia de potencia sobre esa resistencia en particular. ¿Listo? O sea, la mayor cantidad posible, ojo con esto. Cuando yo tengo una fuente de voltaje y tengo resistencia en serie, la potencia se distribuye en estos dos caminos y pues llegamos a la máxima posible, ¿de acuerdo? Si una es ligeramente más grande que la otra, entonces las cosas no van a funcionar. Y entonces, repintando el circuito, aquí teníamos originalmente una fuente de voltaje en serie con dos resistencias, R1 y R2, que están genéricas. Llegamos a la conclusión entonces de que la máxima transferencia se va a dar cuando ambas resistencias son iguales. Recuerden de dónde venimos: voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin, resistencia de carga. ¿Listo? Aquí lo que nos está diciendo es la resistencia de carga debe ser igual a toda esa nube de resistencias que operamos como resistencia de Thevenin para que podamos garantizar la máxima transferencia de potencia. Si yo no garantizo esta situación, entonces no vamos a obtener aquí la máxima posible, sino que aquí vamos a tener menos potencia. ¿Listo? En términos prácticos, ¿qué significa eso? Hombre, que si aquí hay menos potencia, el resto de la energía se va a ir ¿para dónde? Para la otra resistencia. Y prácticamente, si esto es una bombilla, vamos a tener menor iluminación. Si esto se convierte más adelante en, pongamos, una antena, no va a tener la máxima cantidad de potencia aquí, no estás teniendo la suficiente energía, entonces, y el resto te está yendo a calentar el aparato, ¿sí? O a calentar los circuitos internos que están en una determinada aplicación. Entonces la energía se va para esta y no para esta. Saben que esta es la resistencia importante sobre la que tenemos que trabajar. Y eso se traduce también en costo, ¿sí? Porque si tenemos máxima transferencia de potencia aquí, pues estamos aprovechando la mayor cantidad de lo que estamos pagando por energía. Si no tenemos máxima transferencia de potencia, todo se está yendo a calentar básicamente el dispositivo que está produciendo todo, y no queremos dispositivos, pues, o al menos no estamos pagando la plata para tener los dispositivos calientes en este caso, sino que estamos pagando para que esta resistencia de carga, que es la que nos interesa, que es la que está en la aplicación, tenga realmente la funcionalidad por la cual fue diseñada. ¿Listo? Entonces, por eso este teorema de la máxima transferencia es súper importante entender cómo llegamos a esos números. Entonces déjenme, yo vuelvo con el origen de esto. Esto es voltaje de Thevenin, esto es resistencia de Thevenin y esto es mi resistencia de carga. Y recuerden que esto viene de esa nube de cosas, de dispositivos que tenemos allá adentro, ¿cierto? Que por supuesto hacen que todo funcione, pero esta es la que está, por así decirlo, de cara a los clientes. Esta es la que necesitamos, donde tenemos la máxima transferencia de potencia. Entonces, con esto en mente, vamos a hacer unos calculitos numéricos, simplemente pues para corroborar lo que ya sabíamos. Aquí lo que hicimos fue científicamente demostrar esta
llegar a esta conclusión, pero vamos a hacer cálculos para que refrendemos eso numéricamente, ¿vale? Entonces, corremos todo esto acá. Y hagamos calculitos. Ponemos aquí 5 voltios y pongamos 2 ohmios y 3 ohmios. Muy sencillo el ejemplo. ¿Listo? Como para que 2 más 3 nos dé 5 y nos dé la corriente de una vez 1 amperio. Entonces, venga, verá. Ponemos acá una mallita y decimos esto es corriente. ¿Listo? Para hallar la corriente de esto, entonces ya sabemos lo que hacemos. Tenemos la fuente, 2 resistencias en serie, 2 más 3 da 5. Entonces nuestra corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es 5, la resistencia es 2 más 3, 5 sobre 5, y ya tenemos 1 amperio ahí. ¿Listo? Y adivinen que con ese amperio pues sacamos muy rápido el voltaje acá. 1 por 3, 3. Y aquí también 1 por 2, 2 voltios. ¿Listo? Y entonces tratemos de calcular la potencia en esta resistencia. ¿Sí? Muy rápidamente ustedes saben que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces tenemos que en esta resistencia tenemos 3 voltios por la corriente que es 1 amperio, son 3 vatios. Listo. Y en esta resistencia de acá vamos a tener entonces la potencia igual a 2 voltios por 1 vatio, por 1 amperio, perdón, nos va a dar 2 vatios. Listo. Bien, entonces nos dio aquí 2 vatios, aquí 3 vatios. En total esta fuente está transfiriendo entonces en total pues serían 5 vatios de potencia. Ok. Y en esta está cayendo 3 vatios y en esta cayendo 2 vatios. Listo. Perfecto. Ya dirían, pucha, lo que dijimos, esta es la más grande, esta es más grande que esta, entonces tiene más vatios que la otra, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que uno piensa. Sí, definitivamente, esta es más grande, entonces ya hay 3 vatios. Vamos a ver qué pasa si convertimos esta de 3 en una de 1. ¿Sí? Aquí decimos un caso donde esta resistencia es mayor a la resistencia de Thevenin. Ahora miremos cuando es menor a la de Thevenin, a ver qué pasa. ¿Listos? Entonces, déjenme... A ver. Cambiamos esto por 1. Listo. Cuando yo cambio esto por 1, entonces inmediatamente me cambia este 3 por un 1. Este 5 me cambia por un 3. ¿Cierto? Y este amperio me cambia por un 5 tercios, 1,66. ¿Sí? 1,66 amperios. Perfecto. Y ahora recomputemos entonces, potencias. ¿Listo? Entonces por aquí no está circulando 1 amperio, sino 1,66 amperios. Y 1,66 amperios por un ohmio me da 1,66 voltios. ¿Sí o no? Y 2 ohmios por 1,66 me da 3,33 voltios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un nuevo set de voltajes porque se cambió ¿quién? La corriente, porque cambiamos la resistencia que estaba ahí en serie. Entonces, computemos entonces potencias. A ver, adivinen. A ver, tengo aquí 1,66 voltios por 1,66 amperios, mira, 2,77 vatios. Listo. Y esta de acá me va a dar 3,33 voltios por 1,66 amperios, me va a dar 5,55 vatios. ¿Sí? Y entonces, inclusive pues hay una cosa interesante, miren los dos voltajes,
5.55 y 2.77, voy a sumarlos, me da 8.32 vatios. Listo. Entonces pasé de 5 vatios a 8.32 vatios, bajando esta. ¿Sí o qué? Raro, pues pucha, ¿cómo así? Bajé la resistencia y se incrementó la potencia total que está transfiriendo a la fuente. ¿Sí o no? De hecho aquí, en el otro ejercicio teníamos 3 vatios, aquí se cayó el vatiaje y por acá se subió el vatiaje. ¿Sí? Fíjense, interesante. Esta es nuestra resistencia de carga, esta es nuestra resistencia estrella, aquí se bajó el vatiaje. ¿Sí? Y en la resistencia de Thevenin, que es lo que está adentro, se subió el vatiaje, todo el calor se pasó para adentro, toda la energía se pasó para adentro. Listo. Entonces, hemos hecho ejercicio con 3 aquí y con 1 acá. No hemos hecho todo el ejercicio con 2, que es la condición que justamente hallamos en la máxima transferencia de potencia. Vamos a hacer ese ejercicio ya mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a cambiar esto. Voy a utilizar otro color. Voy a utilizar color verde. Aquí la calculadora. Entonces el verde nos dice, vamos a utilizar 2 ohmios. ¿Para qué? Para igualar la condición de máxima transferencia de potencia. Aquí hay unos cambiecitos, ¿cierto? Va a haber cambios en los voltajes también, por supuesto. Entonces, aquí ya sería 2 más 2, 4. La corriente nos da 5 cuartos, 5 espacio 4 dividido, 1.25 amperios. Ahora, 1.25 amperios por 2 debe dar 2.5. Correcto, esto da 2.5 voltios, ¿cierto? Y aquí también van a dar pues 2.5 voltios, evidentemente. ¿Sí? Entonces, 5 voltios entre 2 resistencias igualitas, pues se reparten los 5 voltios entre las 2 por igual. Listo. Ahora miremos las potencias. Entonces tengo 2.5 voltios multiplicado por 1.25 amperios. 3. La potencia aquí nos da 3.12 vatios. Y aquí nos da exactamente lo mismo porque tenemos la misma vuelta de la misma corriente. Aquí la potencia nos da 3.12 vatios. ¿De acuerdo? Entonces, como cosa interesante, aquí la potencia ya no dio 5 vatios, sino que dio 6.25 vatios. Listo. Un valor intermedio entre estas dos. ¿Sí? Pero lo interesante es que nos había dado, cuando esta estaba en 3, nos había dado 3 vatios, aquí nos dio 3.12. Cuando estaba en 1, nos dio 1 y piquito vatios. Y ahora con 2 nos dio 3.12 vatios. Este es el mayor valor posible que vamos a obtener. Listo. Ya no puedo yo tener otra alternativa. Ya le puse más resistencia, le puse menos resistencia y definitivamente cuando dio la mayor cantidad de potencia fue cuando definitivamente pusimos estas dos resistencias iguales, ¿sí? Dio 3.12 vatios. ¿Okay? A pesar de que hay un momento en que la fuente entregó mucha más potencia, se bajó la corriente, perdón, se aumentó la corriente, se bajó la resistencia y la fuente empezó a dar mucha potencia, pero ahí viene que iba todo el calor, se iba para esta resistencia. ¿Listo? En el otro caso, se venía mucho calor para acá, pero apenas 3 vatios. En esta circunstancia llegamos a 3.12 vatios, llegamos a la máxima posible. Y aquí es donde está probablemente tu negocio en esta resistencia de carga, ¿sí? En la potencia de una iluminación, en la transmisión de una emisora o algo así por el estilo. Vamos a tratar de llevar estos teoremas de máxima transferencia de potencia hasta ese punto, hasta telecomunicaciones probablemente. Listo. Entonces esta es la demostración básicamente de este ejercicio, la demostración de cómo llegamos realmente a palpar la máxima transferencia de potencia.
Ya el cálculo diferencial nos lo había dado, pero hasta que vos no lo haces y lo calculás, no tenés como toda la certeza posible.